Shalom, amados hermanos, espero que hayan pasado una semana bendecida. Este es el hermano José Borges del Ministerio Regresando a las Sendas Antiguas de la Torá. Ahora en este tiempo estamos comenzando nuevamente el ciclo de la escritura de las Parashat, desde Génesis hasta el libro de Deuteronomio. Un año nuevo, un nuevo tiempo que el Eterno nos da a nosotros el privilegio de estar vivos y de seguir enseñando y compartiendo la Torá. Y es de suma importancia en que nosotros, los que estamos en convenio con el Eterno, de que estemos en el pacto que el Eterno ha establecido desde un principio, y eso incluye la obediencia a la Torá. Hoy comenzamos entonces con el libro de Bereshit, o en el principio, y vamos a leer el capítulo, vamos a estar leyendo varios capítulos o varios versículos, pero los capítulos que podemos entender que están bajo esta parashá es Génesis, capítulo 1, del 1 al capítulo 6, versículo 8. Y estaremos hablando entonces de la Haftorah en el libro de Isaías, capítulo 42, versículos 5 al 21. Y en el Brit Hadashah, o en las escrituras apostólicas, vamos a estar en el libro del apóstol Marcos, capítulo 1, versículo de 1 al 45. Nuevamente, este es el comienzo de un nuevo año del estudio de la Torá en su contexto. Muchos estudian la escritura y le buscan sentidos que sinceramente la palabra no contiene, pero cuando la estudiamos en el contexto, entonces podemos entender el plan del Eterno, podemos entender qué fue lo que el Eterno quería de parte de nosotros, de su creación. Vamos a comenzar entonces con el versículo 1. Y es interesante que entendamos que en el versículo 1 lo que nos está dando es una introducción a lo que él iba a hacer luego en los 6 días y en el séptimo día entonces él descansa. Y dice el versículo 1 de Génesis o Bereshit capítulo 1 dice: Bereshit bara Elohim hashamayim ve'et haaretz. Y vemos entonces, en el español diría: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Cuando nosotros comenzamos a leer ese versículo de Génesis, de Bereshit, antes no podemos entender el contexto o todo el contenido que tenía ese primer versículo solamente. Ese primer versículo nos está enseñando de que el Elohim es el único creador de los cielos y de la tierra. Primeramente, eso es lo que él señala. Aquí la importancia no es la creación de los cielos y la tierra en este momento. Primeramente, la importancia es que hay un solo Elohim, hay un solo Dios que creó los cielos y la tierra. Por eso dice: en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. También podemos ver, sin haberle leído todo lo que resta, entendemos que cuando el Eterno, en este versículo, por medio de Moshe, que nos habla, que dice: y en el principio Elohim creó los cielos y la tierra, nos está hablando de que ya el Eterno tenía en su mente de quería siempre habitar con su pueblo. Y él no podía habitar con su pueblo en una tierra desordenada, como nos dice el versículo siguiente, el versículo 2 dice: la tierra estaba tohu, desordenada, sin forma, y bohu, vacía, la shohet, la tiniebla, la oscuridad estaba sobre la faz del abismo, y la ruach de Elohim, el espíritu de Elohim, se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces vemos claramente que el Eterno al principio nos da una introducción de del que él había creado los cielos y la tierra, pero ahora nos va a decir exactamente y describir cómo se encontraba esa tierra. En ese momento esa tierra se encontraba en caos, había tiniebla, todo estaba desordenado, no había nada en orden. El Eterno no puede habitar en un lugar que está desordenado, que está en caos. También vemos que el Eterno comenzar
a crear los cielos y la tierra, Él estaba estableciendo un lugar que fuese sagrado, santo, donde Él pudiera habitar con el hombre. Y eso lo vemos más adelante, después que en el sexto día el hombre es formado y la mujer, y vemos que el Eterno se paseaba en ese lugar. Y vamos también a identificar que este lugar, los cielos y la tierra, vemos que lo que hay en los cielos se manifestaba en la tierra. Y el Eterno estaba estableciendo su tabernáculo sobre la tierra. Y lo vemos cuando Él crea el Edén y pone un jardín en ese Edén y pone entonces al hombre como el que tenía autoridad de mantener ese jardín en orden. Él entonces como un sumo sacerdote, él era el que iba a mantener ese lugar sagrado para que cuando las naciones comenzaran a desarrollarse, pudieran entender el propósito del cual Elohim había creado los cielos y la tierra, porque él quería habitar con su pueblo. Y vemos que había un caos durante toda la historia del pueblo de Israel. Vemos que el pueblo de Israel entra en restauración y caos, restauración y caos. Vemos que siempre que venían caos sobre ellos, el Eterno los exiliaba a algún lugar. ¿Por qué? Porque dejaban de buscar la cara del Eterno, dejaban sus mandamientos. Y por eso el Eterno tenía que sacarlos de su tierra para nuevamente empezar a restaurar la tierra. Y vemos que en este momento, en este capítulo, versículo 2 del capítulo 1 de Génesis, nos dice que la tierra estaba tohu, estaba desordenada. Y vemos que entonces el Eterno dice, la tierra está desordenada, está vacía, hay tinieblas sobre la faz de las aguas. Vamos a comenzar a restablecer este sistema para que yo pueda entonces vivir y habitar en medio de mi pueblo, de esa creación que él iba a comenzar con el hombre Adán y con Eva, su mujer. Y vemos que ese caos lo que hace es que le llama la atención al Eterno y él dice, ok, no quiero vivir solamente solo, yo quiero tener una creación en la cual yo pueda tener una relación con ellos. La escritura completa desde Génesis a Revelaciones ha sido que el Eterno ha querido habitar en medio de su pueblo y tener una relación con un pueblo que sea obediente a lo que él había establecido. Entonces continuamos, después de haber hablado un poco, una introducción sobre el propósito que el Eterno tenía cuando comenzó a crear los cielos y la tierra, era porque él quería establecer, crear y quería restaurar cómo estaba la tierra, que estaba en caos, estaba desordenada. Y él quería ordenarla porque él quería entonces habitar con el hombre. Y eso ha sido siempre. Cuando nos vamos al libro de Revelaciones, dice que la nueva Jerusalén bajará de los cielos. ¿Por qué? Y el tabernáculo con ella. Significa que el Eterno también va a bajar a la nueva Jerusalén porque él quiere habitar con su pueblo para siempre. Entonces vemos que en el capítulo 1, versículo 3, dice la escritura, entonces dijo Elohim, sea la luz, y hubo luz. En hebreo sería Vayomer Elohim, Yehi Or, Vayehi Or. Está hablando de sea la luz. Pero ¿qué luz estamos hablando aquí? Porque más adelante vamos a ver que son el sol, la luna, las estrellas son creadas, pero aquí no está hablando de las lumbreras, ni de las lumbreras mayores, el sol ni la luna. Vamos a ver lo que estaba hablando aquí Elohim cuando dice, entonces dijo Elohim, sea la luz, y hubo la luz. Lo que Elohim estaba diciendo, también lo dice haciendo referencia a Números, capítulo 23, versículo 19. Números, capítulo 23, versículo 19. Vayamos allá a Números, capítulo 23, 19. Y vamos a entender un poquito más qué es lo que hacía referencia el Eterno cuando dijo en el tercer día, entonces dijo Elohim, sea la luz, y hubo la luz.
Nuevamente, estamos en el número 23, 19. Y dice, Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Estamos hablando aquí que cuando Elohim dice que va a hacer algo, Él lo hace. Él no tiene que preguntarle a nadie para llevar a cabo su acción de creación en este caso. También en el Salmo 33:9 también nos habla, en el 33:9, buscando aquí. El 39 dice, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Nuevamente vemos que el Eterno, lo que Él dice, eso es lo que va a pasar. Él dijo, hágase la luz. Ahora bien, vamos a hablar de qué luz estamos hablando. Lo primero que Elohim hizo fue la luz, pero no fueron las lumbreras mayores. ¿Ok? Estamos hablando ahora de que la luz fue totalmente cubierta por una masa líquida caótica, posiblemente algo como un agujero negro. A partir de ese entonces, vemos la organización del universo. Una vez que el Eterno separa la luz de la tiniebla, comienza entonces la organización del universo. Lo primero que fue hecho fue la luz. Observemos bien que el sol, como dije anteriormente, el sol todavía no había sido hecho. Esto entonces nos enseña que no se trata de la misma luz que luego fue producida por el sol y las estrellas, sino está hablando de otra luz. Ahora hay que ver de qué luz estaba hablando, porque dice la escritura en Primera de Juan, del 1 al 17, que nosotros debemos andar en luz. Y voy a leer lo que dice. Primera de Juan, del 1 al 7. Primera de Juan, del 1 al 7, dice, lo que era desde el principio, escuchen bien porque aquí es donde vamos a entender exactamente de qué luz estaba hablando, ¿ok? Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Ahora bien, vamos a decir quién es ese el verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y vimos y testificamos y anunciamos aquella vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos apareció. ¿Ok? Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Yeshua. Y estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. Y este es el mensaje que oímos de Él y os anunciamos, que Elohim es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si nosotros dijéramos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no hacemos la verdad. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros y la sangre de Yeshua, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Ok? Ahora, vamos a leer también 2 Corintios 4:6. 2 Corintios 4:6 dice, pues Elohim, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Elohim en la faz del Mesías. Entonces vemos que en este texto el apóstol Pablo, Rav Shaul, nos enseña que la luz surgió de las mismas tinieblas. Esto también puede ser entendido de una manera simbólica. Segundo, el segundo nivel de interpretación nos enseña que si el Eterno pudo sacar luz de la oscuridad más compacta que ha existido jamás, no hay oscuridad en nuestras vidas
que sea demasiado compacta para que nuestro Padre Celestial no pueda utilizarla para algo positivo. Para Él todo es posible, incluso crear luz de las mismas tinieblas. ¿Qué dice? Eso lo dice muchos sabios. Pero también vemos que esa luz vio y resplandeció luego, más adelante, en el tiempo de Yeshua. ¿Ok? Y vamos a hablar más adelante de cómo el Eterno en ese segundo día, en el primer día, estamos viendo que Él crea una luz. Ahora vayamos al capítulo 1, versículo 4, y lleguemos entonces a la conclusión de quién es esa luz por medio de la Escritura. Y vio Elohim que la luz es buena, y separó Elohim la luz de las tinieblas. Esta luz primordial fue la luz del Mashiach. Eso fue lo primero que el Eterno reveló en la creación. Sin embargo, esta luz fue separada de las tinieblas, fue escondida del mundo para ser revelada más adelante, como nos dice Juan capítulo 1, versículo 4 al 10, donde dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando de Yeshua. Acuérdense, empieza en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Elohim. ¿Okay? Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vino un hombre enviado por Elohim, cuyo nombre era Johanán. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, Johanán no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. ¿A quién el mundo no le conoció cuando vino? A Yeshua. Aquí está hablando de que Yeshua fue esa luz que el Eterno separó de las tinieblas y estableció a Yeshua como la luz del mundo. ¿Ok? También en Mateo capítulo 4, versículo 13 al 16 nos habla también, dice: y saliendo de Nazaret, fue y se estableció en Capernaum, que está junto al mar, en la región de Zebulón y de Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por el medio del profeta Yeheshayu. ¿Ok? Yeheshayu. Cuando dijo, oigan esto, el profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jardín o del jardín, del Jordán, de Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y sombra de muerte, una luz les resplandeció. Ahora, ¿dónde fue que se concentró el ministerio de Yeshua? En la tierra de Zabulón y de Neftalí, en el reino del norte, en Galilea de los gentiles. Entonces vemos que esta luz era Yeshua, la luz que iba a ser Yeshua, iba a alumbrar al mundo. Yeshua está separado de las tinieblas. En él no hay tinieblas, en él solo hay luz. En Juan capítulo 3, versículo 19 también nos dice y nos habla. Y este es el juicio. ¿Ok? Oigan, este versículo también hace hincapié de lo que estamos hablando, de que Yeshua es esa luz. Juan 3:19, y este es el juicio, que la luz vino al mundo. ¿Quién vino al mundo a predicar y enseñar la Torah? Yeshua. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando de Yeshua. Yeshua fue el que vino a traer juicio a la tierra, porque vino y alumbró por medio de su testimonio a todos aquellos que vivían en la región de Samaria, Galilea, la tierra de Zabulón, tierra de Neftalí.
También vemos en Juan capítulo 8, versículos 12 y 12:46 dice, está escrito diciendo, Yeshua les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. Más claro no puede estar en la escritura. El que me sigue no andará en tinieblas. Nuevamente, el eterno Elohim, cuando separa las tinieblas de la luz, está separando, está trayendo a Yeshua en el plan de salvación y de redención. ¿Ok? Él dice, Yeshua les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. ¿Y cómo no andamos en tinieblas? Por medio de la obediencia a la Torah. ¿Por qué? Porque Yeshua era la Torah viviente. Es la luz del mundo. ¿Ok? Él es la puerta, Él es el camino, la verdad. Continúa diciendo, sino que tendrá luz de la vida. Y el 12:46 dice, yo la luz he venido al mundo para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Nuevamente, las escrituras nos enseñan y sellan de que el Yeshua era esa luz que fue hecho en ese primer día cuando dijo en el versículo 3 de Génesis, de Bereshit, habló Elohim, sea la luz y hubo luz. Bayomer Elohim, Yehi Or, Bajei Or. Y eso fue lo que dijo él. ¿Ok? Sea la luz. En inglés es be light. En inglés bien directo cuando dice be light. No, hágase la luz. No. Be light. Y así fue que lo hizo. Y dice, sea la luz. Sea la luz. Y luz y hubo luz. Entonces continuamos en Hechos, capítulo 26, versículos 13 al 15. Dice, está escrito, al mediodía, oh rey, yendo de camino, vi una luz procedente del cielo más brillante que el sol, que resplandecía en torno mío y de los que viajaban conmigo. Y después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Este es cuando Pablo va camino hacia Damasco, que pide cartas a los romanos para ir a matar a todos los seguidores de Yeshua. No cristianos, en ese tiempo todavía los cristianos no existían. El cristianismo fue establecido por por este hombre, ¿cómo se llama? Constantino. Constantino, en su tiempo, en su reino, él estableció la iglesia cristiana como la religión del imperio. Este emperador fue el que estableció el cristianismo. No en ese momento eran seguidores de Yeshua, estaban en obediencia a lo que la ley le había dicho que tenían que hacer. Y vemos que Rav Shaul dice, y vi una luz que procedente del cielo, más brillante que el sol, que resplandecía sobre él y los que viajaban con él. Y cuando él cae al suelo, él pregunta, ¿y quién eres tú? Y entonces Yeshua le dice, ¿por qué me persigue? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Yeshua, a quien tú persigues. Él no estaba persiguiendo a los cristianos, él estaba persiguiendo a lo que Yeshua había establecido durante el primer siglo, que era cómo cumplir la Torá correctamente. Yeshua fue nuestro ejemplo. Él cumplió todo lo que estaba escrito en la Torá. ¿Ok? Los rabinos antiguos consideraron que el Mesías fue la razón por la cual fueron creados los cielos y la tierra. La luz que fue revelada antes de la formación del sol y las estrellas fue vista como la luz del Mesías, que estaba buscando una vasija apropiada para poder manifestarse finalmente. Un midrash antiguo dice, esta es la luz del Mashiach, para enseñarte que el Eterno vio la generación del Mashiach y su servicio antes de la creación del universo y él lo escondió
bajo su trono de gloria. ¿Por qué escondió? Porque Yeshua no fue manifestado hasta muchos años después, casi 4000 años después, es cuando esa luz es manifestada al mundo. Al principio no fue manifestada, estaba escondida. ¿Ok? Yeshua no había sido manifestado físicamente. El Eterno se manifestó físicamente por medio de Yeshua. Y vemos que él era escondido. ¿Ok? A Satán también le preguntó, amo del universo, ¿para quién es esa luz bajo tu trono de gloria? Y el Eterno respondió, ella está reservada para aquel que se encargará de aplastarte. Eso lo dice un Midrash y tiene todo el sentido. Esa luz fue escondida por un tiempo para que cuando Yeshua viniera y llevara el perfecto plan de redención de la generación para reconciliarnos con el Padre, al él morir en el madero y el Eterno resucitarlo al tercer día, entonces ya Yeshua tenía autoridad sobre la muerte y Satanás no tenía autoridad sobre él. Y como decimos, como dice en Génesis 3:15, si no me equivoco, que habla sobre la profecía de que la simiente de la mujer iba a destruir a Satanás. Otro Midrash antiguo dice, y el espíritu de Elohim reposaba, Génesis 1:2. Esto alude al espíritu del Mashiach, que estuvo moviéndose sobre la faz de las aguas. ¿Ok? El espíritu del Mashiach estaba moviéndose sobre la faz de las aguas. Estos son Midrash de sabios antiguos que enseñan que también el Mesías era la luz. Dos Midrashim de la Edad Media dicen, ¿cuál es la luz que desciende sobre la congregación del Eterno? Es la luz del Mashiach. Y esta es la luz del Mashiach, como está escrito, en tu luz veremos la luz. Hay otro Midrash que también se puede leer de esta manera, dice, desde el principio de la creación del mundo, el rey Mashiach nació porque él entró en la mente de Elohim incluso antes de que el mundo fuera creado. Y si nosotros vamos a Génesis, lo primero que fue creado fue esa luz. Nada había sido creado todavía. Se separa la luz de la tiniebla y sale esa luz, Yeshua, ¿ok? Y por él todas las cosas fueron hechas. Allí vi a alguien que tenía una cabeza de días y una cabeza era como de lana blanca, y con él otro cuya figura tenía la apariencia de un hombre, y su figura era lleno de gracia, como uno de los ángeles santos. Interrogué al ángel que iba conmigo y que me hacía conocer todos los secretos respecto a este hijo del hombre. ¿Quién es él? ¿De dónde viene? ¿Por qué va él con la cabeza de los días? Nuevamente, estos son unos midrash de muchos años atrás que hablaban claramente de que el Mesías, Yeshua, era esa luz que fue hecha en el primer día, ¿ok? Entonces vemos en el capítulo, en el versículo 4 de ese mismo libro de Génesis, ¿ok? Y dice, y vio Elohim que el Aleph está, luz, y era Tov, era Aleph, era el principio. Y Elohim dividió la luz de la oscuridad. Vio Elohim, y lo leemos aquí, vio Elohim que él, la luz, era ¿qué? Era buena, Tov, buena, ¿ok? Y Elohim dividió la luz de la oscuridad, la dividió de la oscuridad. En el hebreo diría, Vayar Elohim et Haor, Kitov, Vayar del Elohim, Vein Haor, Unei HaKodesh. Y era bueno, era pura. Y entendemos entonces que en ese día lo que hizo fue, vio que la luz era buena. Aquí está hablando del Aleph Tav. El Eterno, Yeshua, son el Aleph Tav, el principio y el final, ¿ok? Y vemos que él vio que esa luz era buena. Y en el quinto dice, llamó Elohim a la luz, tiempo del día, y la Joshek, oscuridad, la llamó Laila, noche. Fue así desde el
de atardecer hasta la mañana, un día, ¿ok? No el primero, un día. Y lo diría de esta manera, en el hebreo diría, Vayikra Elohim Laor Yom Vela Hoshech, oscuridad, ¿ok? Kara Laila Vayehet Erev Vayehet Boker Yom Eja. Y estaba diciendo, llamó Elohim a la luz, tiempo o día, y la oscuridad la llamó Hoshech, la llamó oscuridad, y la llamó Laila, la llamó noche. Y aquí vemos que estamos hablando de que, y fue la tarde y la mañana, un día, ¿ok? La Torá no describe las cosas de una manera estrictamente lineal, sino más bien avanzada de manera circular o espiral. Por esta razón no se debe entender estas palabras como un seguimiento de lo que ocurrió antes, sino como un resumen de lo que pasó durante todo ese día. No podemos decir lo que el día fue primero, la noche fue primero, porque en la escritura es lineal, perdón, es circular, no es lineal. Y el Eterno solo sabe qué es lo que Él creó y cómo lo creó al principio, qué creó primero, que sí, y todas estas cosas. Por eso, según la Torah, el día empieza con la noche. Por eso, si el día comienza por la noche, entonces al otro día, entonces termina el día, comienza de noche. Si vemos y fue la tarde y la mañana un día, por eso hay que tener el entendimiento del calendario del Eterno, porque el calendario del Eterno es muy diferente al que nosotros usamos hoy, el calendario gregoriano. ¿Ok? Primero había oscuridad y luego vino la luz. Ese es un día. Aquí no dice que fue el primer día, porque los demás días todavía no habían llegado, no habían sido creados o formados. Y por eso no se podía hablar de una secuencia de días, sino solo de un día. Por lo tanto, dice un día o un día en hebreo, Yom Eja, un día. La palabra Eja es la misma que se usa entonces para el Eterno, que es uno. Y lo vemos en Deuteronomio 6:4, que habla sobre el Shema, que dice Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Eja, uno. No hay muchos dioses, solamente hay uno. ¿Okay? Eja es una palabra masculina que se usa comúnmente en el hebreo para decir uno, en referencia a un objeto masculino. ¿Ok? El día Ejá era un día único. En ese momento era un día único, porque no habían otros días que habían sido creados. Porque solo durante ese día Elohim era único. ¿Ok? De allí el Midrash y Rashi sacan la idea de que los ángeles no fueron creados hasta el segundo día. ¿Ok? No fueron creados hasta el segundo día. Porque en ese momento él era Ejá, uno. Según Nachmanides, la palabra Vallejiere no quiere decir y fue la tarde, sino hubo un desorden, porque la raíz de Ere significa caos, mezcla, desorden. Es por eso que la noche es llamada Ere, porque cuando el sol baja, interesante, cuando el sol baja la visión se hace confusa, no se ve claramente. La palabra de la Torah para mañana es Boker, que es lo opuesto. Cuando sale el sol, el mundo se hace bicorret, ordenado, claro para discernir. De esta manera se explica que los primeros días son contados a base de la obra de poner las cosas en orden. Había agua sobre la faz de la tierra, había caos, comienza el Eterno a separar las tinieblas, comienza a traer orden. ¿Ok? Separa la tiniebla de la luz ya hace en un día. Ya hay claridad, ya está comenzando a restaurarse ese caos que había estado por los años que el Eterno sabe. ¿Okay?
De esta manera, como dije anteriormente, se explica que los primeros días son contados a base de la obra, de las cosas en orden que antes estaban desordenadas. Cuando un elemento es transformado de desorden a orden, se habla de tarde y mañana, del caos a la armonía. De eso habla mucho la Escritura, desde Génesis a Revelaciones. Habla de orden, caos, caos, orden. Siempre es un ciclo que siempre el Eterno, el pueblo entraba en caos y tenía que traer orden. Y así va a ser. El principio, cuando el Edén fue creado y el hombre cae en caos. Y el Eterno, por toda la historia del hombre, lo que ha querido es traernos nuevamente a ese orden del principio. Y eso es lo que estamos nosotros trabajando en estos tiempos, tratando de ordenar nuestra vida en cuestión de los mandamientos para ser obediente a ella. Como único puede el caos irse de nuestra vida es por medio de la obediencia a la Torah. La palabra día en hebreo es yom, tiene 4 significados principales. Día, el tiempo cuando la luz aproximadamente 12 horas, Génesis, haciendo referencia a Génesis 1.5, día, jornada de 24 horas, haciendo referencia nuevamente a Génesis 1.5, un tiempo más largo limitado, una época, haciendo referencia a Génesis 2.4, y 1000 años, haciendo referencia a Salmos 94. Qué interesante saber que el Eterno nunca ha roto el patrón que Él estableció desde un principio. Y vemos que desde el comienzo de la creación ve que hay caos, separa las tinieblas, a la luz le llama día, a las tinieblas le llama noche, y vemos que va de caos a restauración, de caos a orden. Cuando vemos el calendario del Eterno, que el día comienza en la noche, comienza de caos y al día entonces hay orden. ¿Qué vemos aquí? Vemos un patrón que está establecido por el Eterno desde el principio hasta el final. Siempre ha habido primero un caos y el Eterno lo arregla. Viene un caos y el Eterno lo arregla. Vemos cuando la casa de Judá le fallaron al Eterno, le faltaron, fueron muchos desobedientes y él tuvo que exiliarlos a Babilonia. Caos, él los lleva, nuevamente restaura, pasan los 70 años, un tiempo largo de restauración, donde muchos se dieron cuenta de lo que ellos habían hecho y había pasado. Y vemos que luego los vuelve y los restaura. ¿Para dónde los restaura? Eso es lo importante. Y lo interesante es saber que los restaura nuevamente a Jerusalén. Nuestra restauración al final de los tiempos va a ser ¿dónde? En Jerusalén, allí termina. Allí comenzó todo y allí va a terminar todo. Allí comenzó el caos en la tierra, el Eterno la ordena. Hay caos con la caída del hombre y sigue así caos, restauración, caos, orden, caos y orden, hasta que lleguemos al final, que llegará el orden completo como fue al principio en el tiempo de la creación y la formación del hombre y toda la humanidad y todos los cielos y la tierra que fueron creados. En el versículo 6 del capítulo 1 dice, dijo Elohim, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Según Rashi, los cielos que fueron creados el primer día estaban en un estado líquido. Eso habla. Un Talmud, 1.33, dice que los cielos se estaban expandiendo, temblando todo el tiempo hasta que Elohim dio su orden para que pararan, haciendo referencia a Job 26.11. Según Nachmanides, el universo fue creado como un grano pequeño que luego fue expandido. Ese grano fue la única creación física. Todas las otras creaciones fueron espirituales. Según él, el Nefesh, el alma de los animales, y la Neshama, alma superior del hombre, fueron creaciones espirituales. En ese grano estaba toda la materia prima
para el resto de las cosas. Cuando ese grano, que era tan pequeño que no había sustancia en él, fue expandido, se transformó en materia y entonces comenzó el tiempo. La ciencia moderna ha mostrado que la energía es la única sustancia que realmente no tiene sustancia y que puede transformarse en materia. La famosa ecuación de Einstein, E igual mc2, nos dice que la energía puede transformarse en materia. Vemos que aquí entonces que el Eterno, él, de lo que ya había, el pequeño punto, como decimos aquí, el pequeño grano que existía, la tierra entonces comienza a crear según el Eterno va hablando y ordenando con su propia boca. Y vemos que comienza a expandir la expansión de las aguas y las aguas de las aguas. ¿Por qué las aguas? Bueno, entenderíamos que dice que el espíritu, el espíritu del Eterno, del Mesías, estaba flotando o volando sobre las aguas de la mar que estaban cubriendo la tierra. A veces la tierra estaba cubierta de agua. Significaba que había ya ese pequeño grano que lo único que necesitaba era entonces la acción del Todopoderoso para ponerlo en orden. Muchas veces no pensamos en lo grande y poderoso que es nuestro Elohim y solamente pensar de que de un pequeño granito él comienza de esa piedra del fundamento que se le llama, él pone esa piedra y comienza todo a expandirse. No era que ya la tierra completa estaba hecha, se comienza a expandir, como muchos han enseñado de esa manera. En el versículo 7 dice, hizo la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Este texto parece indicar que había agua, posiblemente en forma de vapor, encima de la atmósfera alrededor de la tierra. En el caso, esta agua fue la que cayó sobre la tierra durante el diluvio en tiempo de Noé. Esta cubierta de agua protegería la tierra de los rayos radiactivos del espacio que hacen daño a la vida biológica. Aquellos que estudian apologética enseñan esto mismo, enseñan que habían aguas en los cielos y habían aguas en el abismo debajo de la tierra. Por eso vemos que cuando comienza a llover en los tiempos de Noé, el arca necesitaba agua que saliera fuerte de debajo de la tierra para que levantara esa arca tan pesada. Y la lluvia de arriba se unían y entonces se iba aumentando el nivel de las aguas en la tierra. Y estas son las aguas que se hablan, que fueron separadas, separó las aguas, la expansión del cielo y de las aguas. Por eso vemos que una capa de este tipo produciría dos cosas importantes: una presión atmosférica más alta y un clima tropical por toda la tierra debido al efecto invernadero. ¿Qué pasaba? ¿Por qué en ese tiempo no hacía falta lluvia? Porque por el rocío de la mañana y el rocío que venía de la tierra, la tierra producía. Porque el sol no castigaba fuertemente, porque había una temperatura, diríamos, exacta para que el hombre viviera sin necesidad de pasar de estaciones a estaciones. Y era un clima perfecto para todo, para el hombre vivir, para la tierra dar su fruto, para todo, para los animales que iban a ser creados. Iba a ser un clima perfecto para sobrevivir. Entonces vemos que la desaparición de esta capa protectora, la capa de ozón que se le llama, puede ser una de las razones más importantes por las que la edad del hombre se redujera aproximadamente el 90% después del diluvio. ¿Por qué? Porque vemos que los rayos del sol que entran más fuerte que cuando esa capa existía. Y antes del diluvio vemos que Matusalén duró 969 años.
969 años. ¿Ok? Que esos son muchos. 969 años. Ahora, nos dice en los Salmos, si no me equivoco, o en Proverbios, dice que el hombre ha de vivir 70 años y los más robustos durarán hasta los 80. Pero vemos una gama de enfermedades, una gama de mucha gente muriendo a temprana edad por la sencilla razón de, primero, el pecado, hay caos en la tierra, el hombre ha destruido la naturaleza y como dice la escritura, la tierra, la naturaleza gime por ese día que venga nuevamente su restauración al estado original. El Eterno nos quiere llevar a nosotros también como seres humanos a ese estado original, a nuestra identidad perfecta, a esa identidad que fue hecha el hombre, el primer hombre, que fue hecho a la imagen y semejanza del Eterno. Los demás no hemos sido hechos a la imagen y semejanza del Eterno porque después el hijo que tuvo Adán, el hombre, dice que fue hecho a la imagen de él, del hombre. Y el Eterno quiere traernos de ese caos, de ese desorden, a nuestro estatus original. ¿Okay? Debemos destacar que la caída del ángel Eilel no es narrada en Génesis capítulo 1 y 2. ¿Okay? No se ve ahí. En el capítulo 3, Satanás utiliza una serpiente hablando mentira a los hombres para que este ángel caído estableciera su reino en el... hablando mentira a los hombres. Pareciera que este ángel caído había establecido su reino en el aire alrededor de la tierra durante el segundo día, haciendo referencia a Efesios capítulo 2, versículo 2. Quizás fue una de las razones por las cuales el segundo día fue el único día cuando Elohim no pudo decir que era bueno. Si ustedes se dan cuenta, en el segundo día él no dice que era bueno, no dice eso. ¿Okay? No obstante, Rashi destaca el hecho de que la obra para organizar el agua no fue terminada durante el segundo día, sino en el tercero. Por eso, en el tercer día, Elohim dijo voces que era bueno. Cada obra terminada fue evaluada y declarada buena. Esto lo dice Rashi. Según Midrash 1.34, el Geminán, infierno, fue hecho el segundo día. Los malvados serán arrojados al fuego para ser consumidos. Ese lugar no fue preparado para el hombre, sino para Satán y sus ángeles. Sin embargo, los que se rebelan contra la Torá del Eterno, tendrán el mismo destino que los ángeles rebeldes, haciendo referencia a Mateo 25, capítulo 24 y Revelación, capítulo 20, 10 al 15. El juicio final para el hombre es ser llevado al lago de fuego, donde va a ser exterminado para siempre. ¿Por qué? Porque una vez que sea hecho el juicio del gran trono blanco y todos los malos hayan sido exterminados, entonces el Eterno puede comenzar a tratar con el hombre cuando la Nueva Jerusalén baje, porque entonces ya la tierra está ordenada como al principio, para que entonces el Eterno baje a habitar con el hombre, como hizo en el principio, cuando hizo el Edén y puso al hombre en el Edén, era porque él quería habitar con el hombre para siempre. Nuevamente, no hay coincidencia en las escrituras, sino es el contexto. Nosotros queremos regresar al estado original. El 1.8 dice, y llamó Elohim a la expansión cielos, y fue la tarde y fue la mañana el segundo día. La palabra cielos en hebreo, shamayim, está en la forma dual, un par de cielos. Esto puede ser una alusión a los dos tipos de cielos que hay en el universo, la atmósfera y el espacio fuera de la atmósfera. Cuando nosotros vemos las nubes que se pueden ver, nosotros decimos, esas son las nubes de los cielos. Por eso viene ese decir. ¿Okay? Está el cielo que vemos y el cielo que no vemos, que está fuera de la atmósfera, la estratosfera. El 1.9, y Elohim dijo, júntense en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y que aparezca lo seco. Y fue así.
al principio lo seco era solo un continente, ¿verdad? Solamente cubierto de agua. Más adelante fue dividida la tierra, como hace referencia a Génesis 10:25. Por eso es que muchos estudiosos, científicos dicen que la tierra, usted pone un mapa del mundo entero y usted lo une, es como si fuese un rompecabezas, caería todo junto. So, era solamente un continente, solamente una tierra. Según hemos visto en Job 38:6, el Eterno fundó una piedra angular en la tierra. Esta piedra principal de la tierra es el monte Sión, que es llamado el ombligo de la tierra. Por eso Jerusalén es el centro de la tierra, es el centro. Haciendo referencia a Ezequiel 38:12. ¿Okay? Según Ezequiel 28:13-14, allí estaba el lugar de adoración del ángel, del sumo sacerdotal antes de su caída en pecado. ¿De quién está hablando aquí? Está hablando del hombre, Adán, que él era el sumo sacerdote en ese lugar que el Eterno había establecido. ¿Por qué? Porque el Edén era símbolo o una manifestación del macro templo que está en los cielos, en la tierra, un micro templo o un micro lugar sagrado. Ese era el Edén. Y puso a ese hombre ¿para qué? Para que lo cuidara, como si fuese un jardinero. ¿Se acuerdan cuando Yeshua fue resucitado y las mujeres fueron al otro día? Que fueron cuando salieron de la tumba, le preguntaron al hortanero o al jardinero, ¿dónde han puesto a mi maestro? Cuando él le habla, le dice, él le habla, le dice, entonces ella reconoce que él le dice, oh Señor, y ella dice, no me toque porque todavía no he llegado a la presencia de mi Padre. Pero vemos que era un jardinero. ¿Por qué un jardín? Porque al principio había un jardín en el Edén. ¿Ok? En aquel lugar fue creado Adán, según la tradición hebrea. Parece que allí estaban también los árboles de la vida y de la ciencia del bien y del mal. Nuevamente, el árbol de la vida es el que va a estar también en la Nueva Jerusalén, que vamos a poder comer de ese árbol de la vida. El hombre no pudo comer del árbol de la vida porque comió del árbol del mal, del bien y del mal, ¿ok? No pudo comer del bien y del mal y de la ciencia, ¿ok? De la vida y de la ciencia. Él comió de ese árbol, pero no comió del árbol de la vida. Nosotros, los que seamos levantados en ese día, cuando Yeshua venga a buscarnos, entonces vamos a tener, cuando venga a Nueva Jerusalén, vamos a tener entonces el privilegio de comer del árbol de la vida. En ese mismo monte Abraham puso su hijo Isaac sobre el altar. Estamos hablando de donde está la planicie del monte del templo, donde hoy se encuentra el domo de la roca. En ese lugar arriba, esa es la piedra angular. Ahí es donde está esa piedra. ¿Okay? En ese sitio también Salomón edificó el templo. En ese monte el hijo de Elohim fue sacrificado para redimir el pecado de Adán y para limpiar el mundo de toda iniquidad, y a ese lugar el Mesías volverá para levantar de nuevo el reinado de David y gobernar sobre toda la tierra. Estamos hablando de toda la Jerusalén y de alrededor, que se llama el lugar de Moriah, que hay varios montes. Está el monte de ¿qué? Monte Sión, está el monte de los Olivos. ¿De cuál monte fue que Yeshua fue levantado? Del monte de los Olivos. ¿A qué monte él va a regresar? Al monte de los Olivos. Muchos sabios y muchos estudiosos de la Escritura dicen que ahí donde fue el crucificado. ¿Por qué? Porque era una explicación, una revelación de que todo sacrificio, especialmente de la vaca roja, se hacía fuera del templo, en el monte de los Olivos, mirando hacia la entrada del templo. Yeshua murió, fue crucificado en el madero, mirando hacia la entrada del templo. Y como dije, él volverá a gobernar sobre la tierra. Y entonces podemos ver que el Eterno, cuando le dicta la escritura a Moshe, la Torah, nos está enseñando un patrón de cómo iba a ser ese lugar santo,
de cómo era la manera más, hablando protocolamente hablando, se podía llegar a la presencia del Eterno. Por eso es que el Eterno establece sacrificios, diferentes sacrificios, sacrificio de paz, ofrenda de pecado, la ofrenda de Yom Kippur, porque Él estableció las fiestas o la cita, la Moedín, la cita de Él con el pueblo, Pesa, que es Pascua, estamos hablando de pan sin levadura, estamos hablando también de la resurrección, de las primicias, que estamos hablando Pesa, Abikurim, estamos hablando Unleavened Bread, estamos hablando también cómo fue dada la Torá en el monte Sinaí 50 días después que cruzan el mar de Caña. Estamos hablando de Shavuot, del día de Pentecostés. También estamos hablando de Yom Teruah, que estamos hablando de la fiesta de la trompeta, de Yom Kippur, de expiación, y de Sukkot, de los tabernáculos, que acabamos de salir de estas tres fiestas hace una semana. Y todas estas fiestas, toda esta escritura de la Torá, era para enseñarnos a nosotros el camino a cómo podíamos llegar nosotros al Eterno. El día del Shabbat, que habla de que es reposo en el séptimo día, un día santificado, 6 días el Eterno creó los cielos y la tierra y todo lo que había en ella, y el séptimo día descansa. ¿Qué significa eso? Eso significa, pues estamos hablando también de que el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él reinará en Israel, en Jerusalén, en un milenio, pero llegará el día también que el Eterno reinará y se sentará en su trono. Cuando llega el Shabbat es cuando el Rey, el Rey del universo, el Eterno, se sienta en su trono para juzgar la tierra, para que nosotros nos encontremos con Él. Él no va a venir a nosotros, nosotros vamos a Él por medio del Shabbat. Cuando entramos en el Shabbat, estamos entrando en un tiempo sagrado. El Shabbat no es el día igual que el viernes, que el domingo, que el lunes. Es un día sagrado, es un día diferente. Y para entrar en ese día hay unas direcciones, hay unas directivas de cómo uno llevar las oraciones para poder entrar a ese lugar sagrado. No podemos entrar al lugar sagrado que el Eterno santificó como nos da la gana. Y escoger los mandamientos solamente que queremos que apliquen a nosotros. No, el Eterno estableció su Torah es perpetua, es para siempre, y por ella que vamos a ser salvos. La Escritura, por ella vamos a ser juzgados. Vamos a ser juzgados, pero también vamos a ser salvos, porque si somos obedientes a ella, vamos a tener entonces una vida eterna. En cierta ocasión dijeron, escudriñar, en la palabra dice, escudriñar las Escrituras porque os parece que en ella ustedes ven la vida eterna. Que el Eterno los bendiga y el Eterno los guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, que el Eterno tenga misericordia y que el Eterno les dé su shalom. Será hasta la próxima semana. Ha sido un placer nuevamente regresar después de varias semanas fuera de descanso. Shabbat shalom y nos veremos. Boop, boop.